Que muy rápido, antes de que traigamos a Paul, solo quería darles una idea más de por qué mi amigo está aquí. Proverbio 18:24 dice que un hombre de demasiados amigos viene a la ruina, pero hay un amigo que es más cercano que un hermano. Paul Shirley es mi amigo, que es más cerca a mí que un hermano. Lo conocí cuando se graduó en el seminario de expositores hace 15 años atrás. Yo acababa de comenzar y él se estaba graduando, y ha sido un amigo increíble para mí durante estos 15 años. Y debes saber que Cornerstone hablamos como ancianos todo el tiempo sobre cosas que queremos cuidar de la iglesia y liderizar bien, pero no hay una decisión que hayamos tomado que sea de gran importancia para Cornerstone en la que no haya llamado a Paul y le haya dicho: Paul, ¿qué piensas acerca de esto? Y le pido que me ayude a pensar en todo lo relacionado con la plantación de una iglesia y la vida de la iglesia. Él plantó una iglesia en Wilmington, Delaware, hace más de una década, y dirige allí una iglesia de la comunidad de la gracia de Delaware. Así que es un constante fuente de aliento, amistad y ayuda. Y por cualquier razón, Paul es uno de esos amigos que cuando estamos en una llamada y si hay algunos problemas en el mundo evangélico allá afuera, habrá algo que está pasando, algunos libros que vienen y está leyendo y le pregunto: ¿has leído esto? Y luego estamos conversando al respecto y siempre estamos en el mismo lugar. Es raro tener a alguien con siempre estás pensando en las cosas bíblicamente juntos en la misma. No siempre significa que siempre estamos en la forma correcta, pero siempre estamos tratando de pensar bíblicamente. Es un tremendo esposo y padre. He estado en su casa varias veces, me he alojado en su casa. Tiene 3 hijas adolescentes encantadoras y las está criando muy bien. Así que tienes un hombre que te va a enseñar de la palabra de Dios. Su vida es creíble y está a la altura de la palabra de Dios, y uno de mis maestros favoritos de la palabra de Dios. Así que van a ser bendecidos. Entonces le podemos dar una cálida bienvenida a Paul mientras que él se acerca al escenario. Gracias, amigo. Te quiero. Bueno, muchas gracias por tenerme aquí hoy. Siempre es genial estar aquí en el gran estado de Texas, como dicen que es. Estoy emocionado de estar aquí, emocionado de pasar el tiempo con ustedes este fin de semana. Es un tópico muy importante, pero también justo estar aquí para la comunión. Todo lo que Daron dijo allí lo repetiría al revés también, aunque no estoy seguro que voy a tomar la responsabilidad de que todas las designaciones importantes que los ancianos hacen, puedo decir que lo dejo en él mejor. Y sé que estoy orando por sus ancianos y cada decisión importante que ellos tomen. Pero nuestra iglesia también, no solo yo, pero nuestra iglesia también ha estado orando por ustedes y esta congregación, inclusive antes de que existiera una congregación. Nuestra iglesia ha estado muy emocionada y entusiasmada de lo que el Señor está haciendo aquí. El Señor dio luz a nuestra iglesia como una iglesia plantada hace más de 12 años ahora, y así nuestra iglesia tiene un corazón especial para las nuevas obras del Señor y estamos extasiados por lo que Dios está haciendo aquí. Y estoy 0% sorprendido de que el Señor ha estado bendiciendo este ministerio y bendiciendo el ministerio de su pastor, el pastor Daron, un amigo muy querido. Y tiene razón, no sé, siempre tiene razón, pero siempre estamos juntos y estoy feliz por eso, porque si hay alguien aquí que quiera en mi esquina, sería su pastor. Así que es un querido hombre de Dios, un querido hermano, y es un gran privilegio para mí estar aquí con ustedes hoy, y sobre todo hoy para estudiar el tema del hogar cristiano. Cuando hablamos de la vida hogareña, cuando hablamos de la familia, reconocemos que el hogar cristiano es una dulce gracia del Señor. Es una bondad del Señor, es un regalo del Señor. Es algo que le estamos muy agradecidos al Señor. Si no tienes una familia, si eres una persona soltera, si no estás casado, o tal vez estás casado y no tienes hijos, con toda probabilidad estás orando por tu cónyuge o estás orando por tus hijos, lo cual es solo un recordatorio de lo que dulce bendición que es del Señor. Cuando tienes una familia, cuando tienes estas cosas, este es un regalo del Señor. Y cuando pensamos en el hogar cristiano, ahí es donde debemos empezar, que es una gracia del Señor. Y sin embargo, incluso cuando comenzamos allí, reconocemos que esta gracia del Señor también puede requerir mucho trabajo. Puede ser muchas luchas en el manejo del hogar cristiano.
en el mantenimiento del matrimonio espiritualmente, mantener un matrimonio espiritual sano, criando los hijos con una mente espiritual. Eso no es una tarea fácil. Es una gran vocación que requiere bastante trabajo. Y a menudo en el mundo caído, con influencias e inclinaciones caídas en nuestro propio corazón, entendemos que la vida familiar a menudo puede ser una frustración. Pero entonces, además de la frustración normal de simplemente soy un pecador y quiero ser egoísta en este momento y eso interpreta que mi camino por ser fiel con mi familia, tengo hijos y ellos también son pequeños pecadores egoístas o lo que sea. En medio de todas estas tensiones normales, el hogar cristiano, en nuestros días y en nuestra época, tenemos el estrés adicional de reconocer que el hogar cristiano está bajo ataque. Está bajo ataque. El diseño de Dios para la familia es una gracia práctica que está siendo rechazada cada vez más por el mundo. Y aquí está la cosa, no es solo que el mundo rechace las mismas cosas que vemos a estudiar este fin de semana. Es que el mundo la rechaza y se resiste, incluso las denigra. No es parejo, no es solo que la palabra dice de los cristianos quieren hacer y está bien. No. Cada vez más, esta vista es más aborrecida por el mundo alrededor de nosotros. Las prioridades, las posiciones, las prácticas que se prescriben en las escrituras no solo se consideran anticuadas. Cuando estaba joven, incluso cuando era padre joven, podías tomar la temperatura del mundo alrededor de usted y decir, bueno, el mundo piensa de esta forma que nosotros estamos desactualizados. El mundo piensa, bueno, es una forma anticuada de hacer las cosas. No lo vamos a hacer de esa cosa porque está desactualizado. Pero lo que hemos visto incluso en los últimos años, no es que el mundo simplemente ve que la Biblia acerca de la familia es anticuado. Considerablemente están creciendo la opresivo y la Biblia acerca como la Biblia ve la familia. Tengo entendido que algunos miembros de su iglesia leyeron recientemente o fueron expuestos el último libro, La guerra contra los niños. Esto fue lo que él dijo en el libro. Dice, cito, que el tejido moral de nuestra cultura ya se ha desmoronado. Esta larga campaña para corromper las mentes y los valores morales de los niños pequeños es una de las fuerzas más destructivas que está en la raíz del problema. La fe bíblica, que alguna vez fue una fuerza importante de la cultura occidental, ahora se considera un sistema de creencia marginal. Se socava, se burla y se opone deliberadamente a casi todos los niveles, desde el plan de estudios de las escuelas públicas hasta la música y el entretenimiento que se impone a nuestros hijos. En otras palabras, nuestro punto de vista de la familia está siendo atacado por la cultura alrededor de nosotros. Hay dentro de nuestra cultura una guerra contra la familia y esa guerra es una guerra ideológica. Es una guerra de ideas de la cultura, especialmente de los proveedores y divulgadores de la llamada teoría crítica, las mismas personas que nos trajeron la teoría crítica de la raza y todos los frutos maravillosos que hemos visto de esto, exponiendo el alcance de su paradigma para decir que apliquemos estos mismos cosas para la familia. Así que cada vez más hay personas, no solo en el mundo académico, sino cada vez más el trabajo diario está expuesto a la idea de que la familia tradicional es una forma de opresión estructural que tiene la intención de subyugar a las mujeres y a los niños a los que se les lava el cerebro. Si lees acerca de este tema, lo cual es lo que lo hice en preparación para este fin de semana, y solo puedo con amabilidad contigo, no citaré todas las cosas que leí de lo que el mundo está diciendo, pero sí, vas y lo buscas y comienzas a leer cuáles son algunas de las visiones de la familia, que están enseñando acerca de la familia familiar, que están enseñando a la unidad familiar tradicional. Empezarás a leer palabras como misógino, opresión, supremacía blanca. Cada vez más así es como el mundo ve lo que llamaría la familia tradicional. Es una forma de opresión, es un grillete más que lo que están en el poder le están poniendo a la raza humana para mantener la gente oprimida y bajo su poder.
Esto, por cierto, es parte de la razón por la que la homosexualidad es tan alabada y exaltada en nuestra cultura. Si alguna vez has mirado a tu alrededor y has dicho ¿por qué? ¿Por qué la impulsan tantas personas que ni siquiera están involucradas en ese estilo de vida? ¿Por qué se está poniendo tanto de moda? Bueno, parte de la razón es porque la homosexualidad es una expresión de la rebelión contra la familia tradicional que luego la cultura dice, oye, mira, esta es una forma de liberarse de la opresión de la familia tradicional. Por, por esas locas pueden sonar algunas de estas ideas. Ha impactado la ideología y se ha vuelto omnipresente en la zona. Están en todas partes. Al investigar esto encontré un artículo en una página web de una escuela, un documento que fue escrito por un estudiante de 10º grado. Y esta escuela, obviamente, en el sitio, en su página web, está tratando de retratar la gran oportunidad académica que sería para sus hijos estar en esta escuela. Y luego, como parte de su argumento de venta, incluyen este documento en su sitio web, como si dijeran, miren, padres, esto es lo que sus hijos pueden aprender en nuestra escuela. Deberían darnos dinero y enviarnos a tus hijos a esta escuela. Así que escuchen este extracto de este documento escrito por un estudiante de 10º grado y luego publicarlo dentro de la sesión de la familia. De cierto, que la opresión se introduce para los humanos a través de una socialización primaria dentro de la familia. La familia es una institución en la que se transmiten los roles estereotipados del género. Y continúa diciendo, en el resultado de todo esto es que esta condición a los niños los han puesto en unos roles que mantendrán oprimidas a las mujeres. Y les doy esa cita como una ilustración de lo que enseñan y que se expone en una clase de 10º grado. Y ya sabes, algunas de estas cosas suenan como, bueno, hombre, este tipo es como el cielo se estuviera cayendo, o el niño que gritaba lobo. Estas cosas están cada vez más presentes hoy en día en las escuelas. Nuestra cultura está tratando sistemáticamente de desmantelar la unidad familiar. Y está sucediendo ante nuestros propios ojos. Y realmente para nosotros como creyentes, esto no debería ser una sorpresa para nosotros. La guerra contra la familia no nos tiene que tomar de sorpresa. El Señor ha diseñado, al menos en parte ha diseñado a la familia para que sea una gracia restrictiva en la cultura. En otras palabras, la institución de la familia que se remonta al jardín del Edén, la misma institución, la estructura misma de la familia está destinada por Dios a ser una gracia que refrenará el pecado en el mundo, incluso entre los incrédulos. El matrimonio es una restricción contra toda clase de inmoralidad sexual, esa inmoralidad peligrosa. La paternidad es una restricción porque los padres están usando toda esa energía para perseguir a los niños para que no puedan pecar más. Nunca pensaron esto, ¿verdad? Pero mis hijos no me hacen cansar. Así que están aprendiendo de ello. Alaben al Señor porque están aprendiendo de los pecados de sus niños. Pero así también los niños deben ser criados en el hogar, donde deben de ser disciplinados y aprender la importancia de la obediencia. Eso también es una restricción al pecado. Hay un sentido en el que el mundo tiene el dedo en el pulso de lo que Dios quiere para la familia. Es una restricción que Dios puso. Es una restricción en contra de que hagamos todas las cosas tontas que la lujuria de la carne quiere que hagamos. Ahora, el mundo interpreta eso como un patriarcado opresivo y esclavizante. Pero reconocemos que es una gracia del Señor. Pero incluso reconociendo eso no nos sorprende cuando el mundo se rebela contra ello, ¿verdad? El mundo odia cualquier tipo de restricción sobre el pecado. Vemos esto en Romanos 1. En Romanos 1 tenemos una cultura que está bajo la ira de Dios. Han suprimido la verdad hasta el punto de que Dios los ha entregado a sus ídolos ideológicos. Persiguen esos ídolos hasta todo tipo de pecados sexuales, hasta el punto que la cultura ya no es capaz de distinguir lo bueno y lo malo. Lo que es bueno lo llaman malo y lo que es malo lo llaman bueno. ¿Te suena familiar eso?
Así que es donde estamos hoy. Y en el corazón de la enseñanza de Pablo en Romanos 1:18 y en adelante es esta idea de que el hombre caído va a hacer todo lo que pueda para evitar cualquier tipo de restricción sobre el pecado en su vida. Para el hombre que ha estado llegado al pecado, no es que suficientemente tiene la libertad de elegir el pecado por sí mismo, también quiere la afirmación del pecado. Así que en otras palabras, los romanos, la cultura romana, los romanos, los individuos de Romano 1 quieren eliminar cualquier restricción del pecado. Por tanto, quieren eliminar cualquier tipo de influencia santificadora que pueda hacer que su conciencia se sienta culpable por estar pecando. No basta con rechazar la restricción, sino que tienen que marginizarla, tienen que eliminarla. El Señor diseñó la familia para que fuera una gracia protectora y restrictiva en un mundo pecaminoso, y es por eso que está bajo un ataque feroz. De nuevo, déjame citar a MacArthur en este libro, en la guerra contra los niños. Él dice: Satanás es la destrucción de la familia, es su objetivo destruir la familia y destruirla totalmente. No quiere hogares privados que puedan resistir su influencia corruptora. No soporta ninguna defensa amorosa ni sustento espiritual para las mentes jóvenes e impresionables. Se opone a la moral bíblica. El diablo quiere que los niños se sumerjan en la maldad del mundo tan pronto como sea posible. Y yo añadiría a eso que es por eso que Satanás, al influir estas ideologías impías, está haciendo todo lo que puede para socavar la unidad de la familia. Como la iglesia, tenemos que despertar a esta realidad. No podemos ser la rana en la olla. Ya sabes, tiras la rana en el agua hirviendo y salta, y ella empieza a saltar, pero primero pone la rana en el agua y luego le sube lentamente la llama, permanece allí hasta que se hierve y se muere. Es un poco asqueroso, pero es lo que le pasa. No queremos que eso pase en esta cultura. Tenemos que reconocer lo que está sucediendo ante nuestros propios ojos. Tenemos que reconocer este ataque a la familia. Y creo que muchos de nosotros lo hacemos. Creo que hay mucha gente en nuestra cultura, incluso los incrédulos reconocen, dicen, un momento, hay cambios sísmicos que están ocurriendo. La pregunta es, ¿qué hacemos al respecto? Es la pregunta. Creo que esa es una pregunta importante como iglesia responder. ¿Qué hacemos para proteger a nuestras familias contra este ataque? Y miren, si tú te sientes tentado a juntar todo dinero y comprar un pedazo en una tierra gigante y en Montana y esconderte allí, eso no va a funcionar, porque vas a tomar el pecado contigo, vas a tomar los pecados contigo, vas a tomar pequeños pecadores contigo. Puedes huir, pero no te puedes esconder del pecado y de su influencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, creo que hay muchas cosas que se pueden decir de este tema, pero lo que quiero hacer en esta sesión para ustedes esta tarde, solo quiero proporcionarles tres estrategias. Tres estrategias en las que nosotros, como creyentes, debemos participar para proteger el hogar cristiano. Si lo que está sucediendo en el mundo que nos rodea es una tormenta, ¿cómo protegemos a nuestra familia de esta tormenta? Te voy a dar tres estrategias. Dos de ellas no vamos a pasar mucho tiempo, pero la tercera vamos a pasar el resto del tiempo. La primera estrategia que les propondría, si vamos a proteger nuestros hogares, del ataque, nosotros como creyentes debemos buscar hogares espiritualmente estables. Debemos buscar hogares espiritualmente estables. Debemos, lo mejor que podamos, buscar hogares donde los miembros de nuestra familia procuren caminar con el Señor. Y mire, es posible que no tengas un estado de regeneración del 100% en tu hogar. Es posible que tengas incrédulos en tu hogar. Tal vez el cónyuge, probablemente los hijos que aún no han llegado al lugar donde han entregado su vida a Cristo. Pero lo mejor que puedas, debes crear un ambiente hogareño que tenga una mente espiritual y sean espiritualmente estables.
El capítulo 4 de Efesios proporciona una buena ilustración de la estabilidad espiritual. Efesios 4, 13 al 14. Y dice, y en esta primera sesión vamos a ir en varios pasajes. Mientras que avanzamos en nuestro estudio, vamos a llegar a juicio, pero en esta primera sesión vamos a ir en diferentes pasajes. Y también, solo una palabra para que nota, este fin de semana, Pastor Darlon me ha dado una dispensación especial para predicar fuera de la ESV, de la iglesia, de la versión estándar. Les pido, mi santificación no ha llegado allí, así que sigo usando la ESV. Todavía no he llegado a la NSB o a la LSB, pero leeré de la ESV, así que si tiene eso, lo reconocerá. Si es un poco diferente porque estás usando otra versión de la Biblia. Pero escuchen lo que Efesios 4, 13 al 14 dice acerca de la estabilidad espiritual. Y esto está hablando de la estabilidad espiritual dentro de la iglesia, pero creo que también puede aplicar a nuestros hogares. Pablo dice que llegamos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a la madurez humana. Esa es estabilidad. Hay estabilidad en la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, semejanza a Cristo que es estable, para que ya no seamos niños arrojados a un lado o al otro por las olas y llevados por todo viento de doctrina, por la astucia humana, por la astucia y las maquinaciones engañosas. Ahora, a menudo pensamos en estos versículos en términos de herejías que intentan infiltrarse en la iglesia, pero esto es igualmente aplicable a las ideologías impías que Satanás está tratando de usar para infiltrar en nuestros hogares. Y si vamos a ser protegidos de estas olas y estos vientos de falsas ideologías, va a requerir madurez espiritual, va a requerir ser semejante a Cristo, va a ser necesario que seamos desde una perspectiva bíblica adultos en la sala o adultos en la casa, lo que significa para ti como individuo, al ver la locura moral que está sucediendo en el mundo que nos rodea. Uno de los primeros pasos que debes dar como creyente es que debes tratar de acercarte cada vez más y más a Cristo. Necesitas creer en tu propia santificación, no solo para proteger tu propio corazón de estas ideologías, sino también para proporcionar estabilidad espiritual que beneficia a tu familia también. Una de las mayores protecciones contra las mentiras de Satanás, esa doctrina de nuestra cultura, es caminar cerca al Señor. Lo que necesitamos son familias que busquen a Cristo. Lo que necesitamos son familias que estén llenas de personas que reconozcan su pecado, que se arrepientan de sus pecados, pongan su fe en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo para que puedan ser perdonados de su pecado. Y necesitamos cristianos en el hogar que persigan a Cristo. En medio de estas tormentas culturales, si quieres tu hogar sea un lugar de refugio, entonces tienes que ser un lugar de estabilidad espiritual. Buscar al Señor, caminar con el Señor, haz tu hogar un lugar espiritualmente estable y espiritualmente sostenido. Es una de las primeras líneas de defensa contra los ataques de la cultura. Pero en segundo lugar, y esta es la segunda estrategia que debemos considerar, también debemos ordenar nuestros hogares bíblicamente. Debemos asegurarnos que nuestros hogares están ordenados de acuerdo a los mandamientos de las Escrituras. Hago mucha consejería pastoral, mucho pastoreo de familias y de todo tipo de edades. Y uno de los grandes problemas que veo cuando las familias comienzan a desboronarse, cuando las familias comienzan a tener este tipo de problemas que los haría levantar el teléfono y decir, pastor, necesitamos hablar. Lo cual, por cierto, debes llamar a tu pastor antes de llegar a la etapa en la que dices, pastor, necesitamos hablar. Debería llamar antes. Pero dos de los grandes problemas que veo son, primero, tienen miembros de la familia que no están buscando al Señor, que no es un hogar cristiano. Y otro gran problema que vemos es hogares que no están ordenados de acuerdo a los mandamientos de las Escrituras. El Señor es el que inventó la familia. Él es el que instituyó la familia. Es el que definió los roles que cada persona de la casa debe desempeñar.
Cada miembro de la familia se le da una responsabilidad bíblica. Hay un ordenamiento bíblico en el hogar que nuestra cultura ha rechazado, pero nosotros como creyentes, no importa cuán condenados seamos por la sociedad, tenemos que aferrarnos a él, debemos aferrarnos a un orden bíblico. Las esposas deben desempeñar el papel que Dios le mandó. Los esposos deben desempeñar el papel que Dios le mandó. Los padres deben tener como objetivo cumplir el mandamiento que Dios da para sus hijos. Y los hijos tienen un papel en el hogar, un rol en el hogar. Debemos asegurarnos de que cada miembro de la familia conozca su rol que Dios le ha ordenado. Y lo mejor que podamos, debemos animar a cada miembro de la familia a seguir ese rol ordenado por Dios. Necesitamos hogares bíblicamente estructurados y ordenados bíblicamente. Y no voy a hablar mucho de esto en esta sesión, principalmente porque eso se trata el resto de nuestro fin de semana. El resto de este fin de semana vamos a hablar cómo luce de Efesios 5 y 6, tener un hogar ordenado bíblicamente, un hogar estructurado bíblicamente. Por ahora simplemente necesita reconocer que obedecer el plan bíblico para el hogar es vital para proteger su hogar de los ataques. De hecho, creo que a veces nos dividimos en alguna manera, bifurcamos los problemas y pensamos en los problemas morales. Bueno, la Biblia dice no puedo hacer esto, no puedo mentir, no debo mentir, no podemos amar a las cosas. Pero luego cuando la Biblia comienza a hablar, bueno, esto es lo que el esposo debe hacer en el hogar y esto es lo que la esposa debe hacer en el hogar. De repente eso no es tan blanco o negro para nosotros. La Biblia dice no mientas, bueno, no debemos mentir. La Biblia dice esposos, guíen a sus esposas como la cabeza del hogar y su esposa, sométanse a su esposo. Y entonces decimos, bueno, no creo, ¿verdad? Que debe ser así. Los mandamientos de Dios sobre cómo debe ordenar el hogar son tan claros y autoritativos como cualquier otro mandamiento ético que tengamos en las Escrituras. No abandones lo que sabes que es correcto. Eso es lo que estoy diciendo. No abandones lo que sabes. La palabra de Dios dice acerca de cómo debe organizarse tu familia. No, solo porque el mundo que te rodea no reconoce la validez de ello. No necesito la cultura para confirmar lo que Dios ya ha mandado. Si queremos proteger nuestros hogares, debemos asegurarnos de que nuestros hogares estén ordenados de una manera bíblica. Así que supongo que lo que realmente te estoy diciendo es que cuando piensas en esta guerra contra la familia, cuando piensas en lo que está pasando en la cultura y comienzas a pensar, ¿qué hacemos al respecto? Hay muchas cosas que puedes hacer, pero lo que le estoy diciendo es que lo que debes hacer, debes comenzar a ver hacia adentro, dentro de su propio corazón y dentro de tu propio hogar. Debes estar buscando al Señor en tu propia vida, buscando crecer en tu santificación para que puedas proporcionar el tipo de estabilidad convenciente que hará que tus hijos sean más aptos para que puedan seguir a Cristo. Y al mismo tiempo tienes que examinar tu propia casa para decir, bueno, no basta con decir, bueno, somos un poco mejores que la cultura está haciendo. No. Estamos cumpliendo lo que la palabra de Dios dice acerca de cómo debe ordenarse la familia. Ahí es donde debemos empezar. Pero además de eso, quiero darles una tercera estrategia para proteger el hogar contra el ataque de la cultura. Y aquí es donde vamos a pasar el resto de nuestro tiempo y más tiempo en esto en los siguientes, porque vamos a hablar de las siguientes a medida que avancemos. Pero la tercera estrategia que les presentaría esta tarde es que si queremos proteger nuestra familia de los ataques culturales, entonces debemos asegurarnos de comprometernos con la iglesia local. Si quieres proteger a tu familia de las ideologías de este mundo, entonces debes comprometer a tu familia con la iglesia local. Si vas a buscar el crecimiento en la gracia, tu hogar necesita alimentarse de los medios corporativos de gracia que se encuentran dentro de la iglesia, esta iglesia, para ustedes en su caso. Demasiadas veces nos quedamos atrapados con toda la cosa que hay en el mundo. Y mire, la iglesia funciona de una manera profética, casi como la conciencia de la cultura.
Tipos como yo, desde el púlpito, tipos como su pastor desde el púlpito, van a estar llamando el pecado pecado hasta que nos lleven. Y luego comenzaremos un ministerio en la cárcel. Y los creyentes fieles como ustedes van a hacer lo mismo en sus comunidades, en sus vecindarios, en sus lugares de trabajo, donde quiera que sea. Y como resultado de ello, la fidelidad de la iglesia funciona casi como tu conciencia funciona en tu vida para indicar, hombre, estamos haciendo algo mal aquí. Bueno, de la misma manera, la iglesia debe funcionar como la conciencia de la cultura y eso es lo que vamos a hacer por su propia existencia, exponemos el pecado de la época en la que vivimos. Así es como nos relacionamos con la cultura y eso va a suceder si seguimos persiguiendo y buscando al Señor. Pero realmente, si queremos ser fieles en eso, si queremos ser fieles para proteger a nuestras familias, entonces tenemos que asegurarnos de que estamos conectados a una iglesia local donde podamos experimentar todas las bendiciones que Dios promete al estar en una iglesia local. Si la vida de tu familia no está entrelazada con la casa de Dios, no puedes esperar todas las bendiciones que Dios ha prometido a ti y a tu familia. Tienes que tener tu familia conectada con la iglesia local. De alguna manera, esta es la primera línea de defensa de Dios para su familia. Piénsalo en esta manera. Los ataques no son ataques físicos. Nadie nos está disparando arcos y flechas. ¿Cuáles son las flechas? Bueno, las flechas son las mentiras de Satanás. Bien, ¿cuál es la mejor defensa contra las mentiras? Es la verdad. Es conocer la verdad y creer la verdad. Más adelante, Pablo en el libro de Efesios llama el escudo de la fe. Si tienes el escudo de la fe en tu vida para protegerse de las mentiras de Satanás, de todos sus dardos y del fuego. Bueno, ese escudo de la fe, tú tienes que creerlo. La fe nunca está exenta del conocimiento. Tienes que saberlo y conocerlo y eso te va a proteger de las mentiras de Satanás. Así que la primera línea de defensa contra las mentiras del enemigo es la verdad de Dios. ¿Y dónde está la verdad de Dios más proclamada, más vivida, más discutida relacionalmente? ¿Dónde es más responsable de la verdad de Dios en tu vida? Bueno, por el diseño de Dios está en la iglesia. En 1 Timoteo 3:15, el apóstol le dice, si me demoro, sabéis cómo debes comportarte en la casa de Dios. Y eso es lo que estamos hablando aquí, cómo debemos comportarnos. Y luego se refiere a la iglesia como la casa de Dios. Y luego dice, ¿cuál es la iglesia de Dios? Del Dios vivo, la columna y pilar de la verdad. La iglesia es el lugar que sostiene la verdad, que defiende la verdad. La iglesia existe para que no importa lo que esté sucediendo en el mundo, la perspectiva de Dios a partir de su palabra continuará siendo proclamada. Y por cierto, estás en una iglesia que hace eso. Hay muchas de las llamadas iglesias donde eso no está sucediendo. Pero en esta iglesia la verdad de Dios es proclamada de tal manera que cuando vienes y eres parte de esta iglesia, tu vida se satura de la verdad. Escucha la verdad de tu pastor. Escucha la verdad en las clases que están disponibles, equipando la clase de equipamiento. Los hijos están escuchando la verdad en el ministerio de los niños. La culpa el pastor estudiando, escuchando a sus amigos predicar. Verdad es la verdad. De repente estás hablando con otros miembros de la iglesia y ¿de qué están hablando? La verdad y cómo vivir la vida cristiana y santificación y cómo ser una madre bíblica y cómo ser un esposo bíblico. Y de repente estás en una comunidad que está marcada por su devoción a la verdad.
Y lo que tienes que entender es que eso es exactamente lo que necesitas. La cultura alrededor de nosotros es una comunidad que está marcada por su rechazo de la verdad. Lo que significa que si quieres estar protegido de eso, debes estar en la casa de Dios que está marcada por su devoción a la verdad. Si quieres proteger a tu familia, en relación a la cultura, necesitas llevarlos a la iglesia. Y por cierto, no tengo que decir esto aquí, pero tienes que asegurarte de llevarlos a una iglesia que esté saturada de la verdad. El Señor usa la iglesia para restringir el pecado en una cultura y preservar la verdad en el mundo que nos rodea, que es exactamente lo que nuestra familia necesita. Si quieres proteger a tu familia de las mentiras de la cultura, entonces necesitas asegurarte de que la vida de la iglesia sea una parte integral de la vida de tu familia. ¿Cómo se hace eso? Bueno, tal vez solo por el resto del tiempo déjame darle algunos consejos pastorales sobre cómo sus familias pueden asegurarse de que estén apropiadamente comprometidos con la iglesia de tal manera que sea una protección para sus familias. Y realmente una de las primeras cosas que te diría es que esté considerando, bueno, ¿cómo equilibro todas estas cosas? La vida real tiene mucho de ver con el equilibrio, ¿verdad? Por lo general no está bien o mal, se trata de que, ¿cómo equilibro todas estas cosas buenas? Y en medio de tratar de hacer malabarismos con todas estas cosas buenas y buenas oportunidades que tienes en esta vida, lo que te diría es que necesitas priorizar el tiempo de la iglesia. Comprometerte con la iglesia como familia comienza con hacer el cuerpo de Cristo una prioridad en su hogar. Miren, en un mundo con tantas y buenas cosas que hacer, debes tratar de hacer la iglesia la máxima prioridad para tu familia. Los deportes juveniles, los recitales, las escapadas de fin de semana, todas esas cosas son buenas. Ninguna de esas cosas son pecaminosas, pero todo eso debe venir después de una participación sacrificial en la iglesia local. Usted dice, bueno, es fácil decirlo a usted porque tú eres el pastor y para ti es fácil estar aquí. Bueno, sí, pero antes de ser pastor estuve aquí también. Así, y es como me convertí en un pastor. Y lo entiendo perfectamente. Puede que no lo haga, pero definitivamente estaba en medio de una última canción revisando la aplicación de los juegos para ver cómo va el softball del femenino, el fútbol femenino, pero yo estoy aquí porque es la prioridad. Pero lo entendimos, hay muchas cosas pasan afuera, pero lo que recomendaría a ti como familia, que lo que necesita es hacer del Señor, hacer de su pueblo la prioridad más alta en toda tu vida. Es lo que tu familia necesita ver. Si eres soltero, es lo que te debes preparar. Si eres soltero, eres lo que debes estar buscando. Necesitas buscar un cónyuge que sea devoto a la iglesia, porque su cónyuge que es devoto a la iglesia es devoto al Señor y será devoto a ti. Si eres padre, detente. Deja de vivir en la forma que hablas, deja de vivir en la forma, o sea, tiempo en la iglesia y tiempo en la familia. No dividas eso, hablaremos más de esto, pero he escuchado familias, especialmente las familias jóvenes hablando, realmente no puedo estar comprometido en la iglesia, lo que necesitamos es más tiempo de familia. Bueno, déjame decirles esto, vamos a hablar más de esto más adelante. Déjame decirles al principio, a alguien que ha sido criado en la iglesia, el tiempo en la iglesia es tiempo de familia también. Haz que tu tiempo de la iglesia sea el tiempo de familia. Traiga a tus hijos a la iglesia con ustedes. Llévalos a la clase, conoce a su maestro, interactúa con ellos acerca de la clase en la que ellos están. Comprométete con ellos sobre lo que están aprendiendo. Haz que esto sea parte de la vida familiar. Uno de los mejores regalos que mis padres me dieron es cómo fui criado. Es como fui criado. Tenemos que asegurarnos de que estamos priorizando la iglesia de tal manera que los jóvenes entiendan que la iglesia es una prioridad. Y miren, el Nuevo Testamento ciertamente enfatiza la importancia de la iglesia. En realidad,
Si usted estudia todos los pasajes en el Nuevo Testamento hablan acerca de la iglesia local, estudias todos los pasajes en el Nuevo Testamento que hablan del hogar cristiano, usted pasaría mucho más tiempo en el estudio de la iglesia que el hogar, ¿verdad? Que lo que quiero decir es que hay un énfasis en las escrituras. Si regresamos a Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo compara la iglesia con un hogar, con una familia. Cuando pones tu fe en Cristo, porque lo que sucede es que eres adoptado en la familia de Dios, lo cual es un pensamiento inmenso, glorioso. Que gracias al Señor no solo que nos perdona el pecado, sino que nos hace parte de su familia. Y cuando usted es salvo por la palabra de Cristo, tú eres adoptado en la familia de Dios y tú ni siquiera vienes a la iglesia. Estás viviendo como un niño fugitivo si no vienes a la iglesia. ¿O qué tal te parece esto? En Efesios 2, el apóstol Pablo también compara la iglesia con un edificio, el templo de Dios. Literalmente las piedras que se conectan y se cortan y se juntan todas ellas, lo cual es otro hermoso pensamiento, no es así. No somos ladrillos. No somos ladrillos que son moldeados. Somos piedras que tienen una forma un poco diferente de la forma como estamos dotados y cómo estamos constituidos e incluso en nuestras personalidades y nuestros antecedentes, fondos. Y todos somos diferentes y el Señor es el maestro constructor en cada iglesia local. Él toma diferentes piedras que las moldea diferente y las pone juntas para su propósito. Y nosotros en nuestro pecado decimos, bueno, esto no tiene la forma de nosotros. Si tuviera la forma como a ti, seríamos de la misma categoría. Dicen que son torcidos, desordenados. Pero el Señor en su sabiduría toma diferentes piedras de diferentes moldes y las corta perfectamente y las pone juntas para que juntos seamos comparados con como un edificio. Ahora, si tomas las piedras que se usan para hacer un edificio, las pones todas juntas, tienes un edificio hermoso. Si tienes una piedra que está solo en medio de la nada, en solo de una roca, es simplemente una roca. Es inútil. Eso es lo que un creyente profesamente hace si no está en la vida de la iglesia. O cuántas veces en el Nuevo Testamento describe la iglesia como un cuerpo. Un cuerpo. Somos un organismo vivo. Cristo es nuestra cabeza y el Señor nos ha salvado. Estamos incorporados a Cristo y no tenemos la cabeza. Cristo es la cabeza, pero dentro del cuerpo hay todo tipo de dones diferentes y hay todo tipo de ministerios y servicios diferentes. Y cada uno de nosotros está funcionando como una parte de este cuerpo que trabaja en conjunto para la gloria de Dios. Y eso es algo hermoso, ese concepto. Y si estás aquí y eres parte del cuerpo y eres un pulgar, eres tan importante como cualquier otro, ¿verdad? Me encanta tener un pulgar oponible. Me hace la vida mucho más fácil. Los pulgares son increíbles. Pero si mi pulgar decidiera, ¿sabes qué? Yo no quiero ser parte del cuerpo. Voy a separarme y vivir por mi propia cuenta. De repente, lo que una vez fue una de las partes más útiles de mi cuerpo, ahora es completamente inútil. En realidad, es hasta un poco asqueroso verlo de esa manera. En otras palabras, todo lo que se dice acerca de la iglesia en el Nuevo Testamento sigue regresando a esta idea de que no solo estamos posicionalmente en Cristo, sino que providencialmente hemos sido reunidos para la gloria de Dios, nos ha puesto juntos. Y todo esto por el diseño de Dios, un diseño al que nosotros como creyentes debemos someternos, especialmente cuando pensamos en la vida de nuestra familia. La supremacía de la iglesia local no es hacer la familia que no sea importante, pero sí significa que la iglesia es vital para tu familia. No cometas el error de pensar de que puedes tener una vida familiar fiel sin hacer de la iglesia una prioridad en tu vida familiar. De hecho, les animo de esta manera, padres. Piénsalo de esa manera. ¿Qué tan frecuente quieres que tus nietos vayan a la iglesia?
Esa es la frecuencia al menos con la que necesitas que llevar a tus hijos a la iglesia. La adoración colectiva, corporativa del pueblo de Dios, especialmente en el Día del Señor, debe ser el punto focal de la semana durante toda la semana. Y tenemos que hacerlo. Y esto no es solo una especie de principio legalista. Necesitamos hacer esto porque Dios ha diseñado la reunión regular de su pueblo como una protección contra la apostasía. Y realmente lo que ves es que toda nuestra cultura ha apostatado del Señor, ¿verdad? Ha rechazado al Señor. ¿Cómo protegemos nuestra iglesia en eso? Bueno, una parte de la respuesta es asegurarnos de que somos partes de una reunión regular de los santos. Considerando Hebreos 10, 24 y 25, Hebreos 10, 24 y 25, el autor de Hebreos dice, retengamos a la confesión que nuestra esperanza sin vacilar. Eso es lo que queremos hacer, ¿verdad? Quiero que ustedes, si tú eres alguien que profesa en Cristo, quiero que aferres a esa profesión por el resto de tu vida. Si conoces la verdad, que no te desvíes nunca de esa verdad. Queremos enseñarle la verdad a nuestros hijos y queremos que nunca se aparten de esa verdad. Esto es lo que queremos. Mantengámonos firmes en la confesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Está bien, Jesús no nos va a soltar. Así que en lo que se refiere, lo que dice, consideremos cómo estimularnos unos a otros el amor y a las buenas obras. Necesito tu ayuda para aferrarme a la confesión de fe y tú necesitas mi ayuda también. Considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no descuidándonos reunirnos como unos tienen por costumbre, sino animándonos unos a otros tanto con más cuando vemos que el día se acerca. ¿Y cuál es el día del Señor? ¿Cuál es el día que estamos hablando? El día del retorno a Cristo. Si quieres ser fielmente ese día, una de sus principales estrategias para preservar hasta el final debe ser venir a tu iglesia. Lo cual, por cierto, hay muchos eruditos en la Biblia que piensan que el libro de Hebreos fue un sermón que fue predicado y luego transcrito y editado y enviado a otras iglesias. No sabemos si eso es el caso, posiblemente el caso, pero si incluso no es el caso en el momento que cuando fue escrita esta carta y leída en voz alta a las congregaciones en esa época. Y a menudo pienso que cuando llegamos a esta sesión, cualquiera que estaba leyendo esta carta apostólica habría dicho, sin dejar de reunirse, como es costumbre de algunos. Y me imagino que algunas iglesias de quien estaba leyendo esta carta dice, como costumbre de algunos, y toda la congregación solo se miraban unos a otros, casi nunca se acordaban de alguien y decían, este fulanito de tal que no viene a la iglesia. No sea ese tipo de persona que nos he mencionado que no viene a la iglesia. Tener una familia no es una excusa para descuidar la iglesia. Tener una familia debe ser su principal motivación para ser parte de la iglesia. Dicen, sí, lo entiendo, pero ¿te das cuenta lo difícil que es? Alguien me dijo una vez, estaba hablando acerca de ello, un padre joven, y este padre joven me dijo, esto fue hace años, el padre joven me dice, pastor, tú no entiendes, tengo 2 hijos en casa. A lo que yo le dije, ¿qué sí que no entiendo? Yo tengo 3 hijos en casa, tú tampoco entiendes. Yo entiendo eso. Lo entiendo. No siempre es tan fácil. Entonces, ¿cómo lo haces? Bueno, creo que hay algunos hábitos de preparación que debes inculcar en tu vida familiar que te ayudarán a priorizar la iglesia local. Y eso es una forma de la que debemos pensar, por cierto. Debes prepararte para el domingo. Debes prepararte para el día del Señor. Debes preparar tu corazón, de preparar prácticamente. Eres responsable de lo que haces en el día del Señor. Su pastor pasa toda la semana preparándose para el domingo, a lo que usted diría que debería hacerlo. ¿Sabías que el Nuevo Testamento hay más mandamientos sobre cómo los creyentes deben escuchar la palabra de que cómo debe predicarlos, cómo los pastores deben predicar? Predica la palabra. Cada vez que escuchas la palabra, eres responsable de eso y algún día vas a dar respuesta por ello. De la misma manera que cada vez que yo estoy enfrente de la gente de Dios y predico la palabra, un día responderé por eso al Señor también. Cada vez que escuchas la palabra predicada, eres responsable de ello también. Y les animo a que estén preparados. Recuerden que cuando el Señor le dijo a la gente de Israel que se reuniría con ellos en el monte Sinaí, en Éxodo 19, antes de la proclamación de la ley, le dijo al pueblo que se prepararan
que tenían que ir a lavar su ropa, tenían que ceremonialmente estar limpios. Y no estoy sugiriendo que regresaremos al antiguo pacto. No estoy sugiriendo que cuando vengamos a la iglesia es lo mismo que con los Israel fueron al monte para encontrarse con Dios y recibir la ley por primera vez. No es exactamente lo mismo. Sin embargo, creo que debemos ver el día del Señor como la oportunidad para que nosotros como pueblo de Dios vengamos y nos encontremos con un Dios santo. Hay algo que es bíblicamente único cuando nos reunimos para adorar al Señor y proclamar su nombre. Hay algo único. Venimos al encuentro de un Dios santo que requiere preparación por parte de nosotros. Prácticamente te animo que te prepares a tu familia. Prepara a tu familia para escuchar el sermón. Es uno de los grandes dones de estar en una iglesia que predica la Biblia de manera expositiva. Sabes exactamente dónde va a estar el pastor la mayor de los tiempos, ¿no es verdad? Sabes de a dónde va a llegar el punto. Él va a estar en el Evangelio de Juan. No terminó en el pasaje la semana pasada, así que va a terminarlo esta semana y probablemente no, y será una tercera parte posiblemente. Bien, bueno, prepárese para ello, esté leyendo ese pasaje, esté orando por su pastor, hable con su familia sobre lo que está aprendiendo, medita en el estudio, prepárate para ello y eso hará que sea mucho más fácil para ti ser partícipe en las reuniones de los domingos. O también te animaría, prepárate incluso para el canto. Quiero decir, qué maravilloso privilegio que podamos alzar nuestras voces juntos para alabar a nuestro Señor. Prepárese para ello. Arma esa lista de reproducción en tu teléfono. Conozca las canciones que canta su iglesia y las canciones en las que su equipo de adoración lo guía tan maravillosamente. Conozca esas canciones. Incluso con tu familia, una de las cosas que cuando mis niñas eran pequeñas, todos ellos leen ahora, pero no leían cuando eran pequeños, así que tengo varias edades, pero hubo un tiempo que yo no sabían leer y venían a mí, mis hijos no podían cantar las canciones si no sabían las conocen. O sea, yo podía ver la pantalla y verlo y cantarlas y cuando mis hijos no podían cantar porque no las sabían, no sabían leer, entonces. Así que empezamos a tocar las canciones y enseñárselas en su casa y de esa manera los niños al menos sabrían algunas de las canciones. Entonces los entrenamos para cantar. Y por cierto, cuando te preparas para los servicios de los cánticos y veas que tu responsabilidad será tu voz y el pueblo de Dios, eso hará una par de cosas prácticas. Primero, será convincente para tus hijos. Tus hijos verán la alegría que recibes y cómo te tomas esa responsabilidad tan en serio y empezarán a ser contagiados con ellos. Y luego también cuando te tomas esa responsabilidad en serio, es mucho más fácil superar todos los problemas preferenciales que surgen con la música. No se trata acerca de nosotros cantando mis canciones favoritas, se trata de nosotros adorando el nombre del Señor juntos. Prepare su corazón para ello. Así que de la misma manera, las familias deben prepararse sus corazones para adorar juntos y asegurarse de que lidiar con cualquiera que tenga que lidiar. Demasiadas esposas vienen a la iglesia con conflictos. No los resuelven antes de venir a la iglesia. El apóstol Pablo dice que no deje el sol se apague sobre tu ira, especialmente el sábado por la noche, yo le agregaría. Ocúpate de resolver esas situaciones, ocúpate de ello. Si tú tienes un pecado, lidia con ello. Prepare su corazón espiritualmente para que estés listo para comprometerte con el pueblo de Dios y comprometerte con la verdad, para que estés listo para encontrarte con un Dios santo. Hay una preparación espiritual que tiene que ir en una familia que viene a la iglesia, de la que debes estar al tanto. Y luego, además de la preparación espiritual, también les diría a los padres, especialmente si tienen niños pequeños en casa, asegúrense de poner algo de preparación también. Prepárense durmiendo un poco temprano la noche anterior. Un mentor mío me enseñó hace muchos años atrás, que el domingo en la mañana comienza los sábados en la noche y no lo tomamos muy serio con las familias. Si nos invitan acerca de la casa en la noche para una cena y decimos, sí, claro, lo haremos, pero
podemos venir a confraternizar temprano y luego a cenar temprano y debemos en la casa. Tenemos que ir a la casa temprano, tenemos iglesia en la mañana, tenemos que asegurarnos que estamos preparados para la iglesia. Lo convertimos en un hábito temprano y principio y todavía lo hacemos. Todo el mundo está listo, que saben lo que sabe lo que va a poner cuando tiene pequeños en casa. Mi fuerte recomendación pastoral para ti que buscas zapatos para niños el sábado por la noche y los saques, porque el 100% de las veces se pierden del domingo por la mañana. El 100% de las veces no lo podía creer, pero lo viví. Como mis hijos lo pondría en el pie equivocado cuando lo encontrábamos. Se perdería en el domingo en las mañanas. Y saben qué significa para aquellos que tienen hijos, ¿verdad? Bueno, vamos tarde, lleguemos a llegar allí, ponemos los zapatos. ¿Qué vamos a hacer? Y lo siguiente, ¿sabes qué? Papá está haciendo yendo a alta velocidad, si mi mamá está ansiosa y los niños se están alimentando de todo ese ambiente. Los animo a ustedes. Quiten todo ese tipo de tensión del camino del sábado en la noche, se perdonen unos a otros antes de ir a la cama y entonces estarán preparados para venir a la iglesia el domingo en las mañanas. Otra cosa que les animaría es, y esto es tanto para niños pequeños como para niños mayores, adolescentes, por igual. Preparen a sus hijos para recibir el ministerio, especialmente a medida que tengan la edad suficiente para entrar en el servicio. Esas son diferentes edades para las iglesias. Pero a medida que tengan la edad suficiente para entrar, asegúrense de que estén preparados para eso. Tengo que decirle, odio esto como pastor. Odio cuando una familia viene a la iglesia y dice, queremos que nuestros hijos vengan al servicio. Ok, está bien, no hay problema. Pero no hay entrenamiento en marcha. Ese niño no tiene que quedarse quieto en ningún momento durante la semana, excepto por los 45 minutos o una hora que la persona está predicando y luego están así inquietos y pellizcarse y codazos y sugiere y pienso cuando veo estas cosas y todo el mundo dice, pastor, ¿viste? Vi esto. Y yo le digo, sí, yo puedo ver todo desde aquí donde estoy pasado. Y cuando vemos estas cosas, entiendo que los niños se sientan inquietos. Pero cuando no hay entrenamiento y no ayudas a entrenar a un niño para eso, y luego simplemente lo dejas en una situación en la que sabes que no se va a fallar, entonces va a terminar odiando esas cosas. Y luego creo que probablemente me odia porque cada vez que estoy hablando y entonces cada vez que yo hablo él se mete en problemas. Es por eso que siempre en mi iglesia en mi abrigo llevo caramelos para sobornar para consentir a los niños y a alguna madre que no les gusta el azúcar no les encanta esa idea. Pero mira, quiero que los niños aprendan a amar al pastor y eso es todo por eso lo hago. Pero como padres pueden entrenar a sus hijos para eso. Puedes entrenar, ya sea para que nosotros, que es el tiempo de la familia, bueno, vamos a hacer el tiempo de nuestra cena, usted se va a sentar en la mesa, va a estar allí en su silla hasta que usted ya esté excusado y eso es donde lidiamos con la disciplina para que sean disciplinados en ellos en ese tiempo, para que cuando vengan a la iglesia ya estén preparados de sentarse y quedarse quietos. Y miren, hay un principio espiritual detrás de eso. No solo le está enseñando a su hijo a quedarse quieto, sino que le está enseñando a tener control en sí mismo. Ese es un fruto del espíritu, entonces la autodisciplina. Además, Santiago dice que debemos ser rápidos para oír y lentos para hablar. Los niños necesitan aprender eso, ¿no es verdad? Porque son lo opuesto, así que los estás entrenando sentándose a escuchar una lección de escuela dominical o un sermón y lo estás enseñando que hay momentos en la vida en la que es importante escuchar y no hablar. Y yo diría esto no solo se aplica a los niños pequeños. Creo que los adolescentes, algunos adultos también, especialmente los adolescentes, necesitan recordar de que la vida no se trata solo de ellos. Así que si tiene un momento, un servicio de oración en el que no es exactamente donde me gustaría estar o parece un poco aburrido, ni siquiera estoy regenerado, ni siquiera sabe lo que está pasando, está bien, entendemos esa parte. Entendemos eso. Usted puede preparar su corazón para que se sometan a eso. Ahora, ningún padre lo puede hacer perfectamente, yo lo entiendo, yo no lo hice, usted no lo hace, ningún padre lo puede hacer perfectamente, pero todas estas son formas y podríamos enumerar 100 más, pero estas son formas en las que nosotros como familia debemos asegurarnos de que estamos haciendo todo lo posible para priorizar a la iglesia local para que podamos aprovechar al máximo todo el tiempo con Dios y ese diseño para ese tiempo en nuestra familia, en la vida de la iglesia local. Para que lo mejor que podamos
no haya tiempo para la familia y tiempo para la iglesia. Hay tiempo en familia y luego hay tiempo en familia y tiempo en la iglesia. Todos vivimos, todos nos ministramos, todos van a nuestras clases y luego de camino a la casa hablamos de nuestras clases. Eso es algo bastante habitual para nosotros en nuestra familia, no tenerlo separado. Y al hacer eso, lo sé que estoy ayudando a proteger a mi familia contra las mentiras de este mundo. Un hogar cristiano fiel requiere la gracia que viene a ser parte de una iglesia local. Necesitamos, si queremos proteger a nuestras familias, debemos asegurarnos de que estamos buscando al Señor y haciendo nuestros hogares un lugar que sea espiritualmente estable. Necesitamos asegurarnos que nuestros hogares estén ordenados bíblicamente de acuerdo con la palabra de Dios. Y luego tenemos que asegurarnos que nuestra familia está bajo el refugio y la influencia de una iglesia local como esta aquí. Así hay muchas cosas que podríamos hacer. Pero al respecto vamos a nuestro alrededor. Pero yo diría que tiene que empezar con estas 3 cosas. Necesitamos hogares espiritualmente estables que estén ordenados bíblicamente y conectados en la vida de la iglesia. Eso va a ser lo que proteja tu hogar de los ataques del maligno. ¿Oran conmigo? Señor, te damos muchas gracias por la verdad de tu palabra. Te damos muchas gracias por la forma que nos protege y nos guías de las mentiras de Satanás, y oramos para que nos dé la gracia de poner en práctica esas verdades en nuestras vidas y buscamos vivir las implicaciones de tu palabra. Señor, te pedimos que en todas estas cosas protejas especialmente a nuestras familias. Te pedimos, Señor, que proteja a los jóvenes y a los adolescentes y a aquellos que están más influenciados por estas ideologías que están allí afuera. Señor, sabemos que no podemos ser perfectos y estamos muy agradecidos de no tener que no ser perfectos porque Cristo fue perfecto en nuestro lugar. Pero, Señor, te pedimos que nos dé la gracia que seamos diligentemente fieles para proteger nuestros hogares. Oramos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.